Buenas tardes, Día Político por TSI. Ya se están inscribiendo para cargos de elección popular en la hermana República del Salvador, quienes buscan ser alcaldes, diputados y por supuesto precandidatos presidenciales en los diferentes partidos políticos. Aquí la novedad es esta, que Nuevas Ideas, que es el partido del actual presidente Bukele, cierra su inscripción de candidatos y la gran sorpresa es que aparece el actual mandatario salvadoreño y su vicepresidente inscritos en el listado oficial del partido Nuevas Ideas. Es decir, el señor Bukele, Nayib Bukele, está nuevamente participando en una elección interna en su partido Nuevas Ideas para buscar al candidato presidencial para las próximas elecciones generales en la hermana República de El Salvador. ¿Por qué el señor Nayib Bukele toma esta decisión? Porque el 4 de septiembre del año 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador emitió un fallo en el que habilita que los presidentes del país puedan optar a la reelección inmediata, dándole luz verde al actual presidente Nayib Bukele para un posible segundo mandato. Con el aval de la Corte Suprema, a la reelección presidencial inmediata se revierte un fallo del 2014 que prohibía la reelección presidencial en los 10 años posteriores a dejar el puesto. La Constitución del país centroamericano prohíbe que una persona que haya ocupado el cargo por más de 6 meses en el mandato anterior o en los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial pueda ser aspirante a la presidencia, tal y como se informó en su momento. Pero bueno, yo esta mañana tengo la oportunidad de platicar con el analista Misael Rivas, analista de El Salvador, escritor, maestro de la educación superior del hermano país centroamericano. Es un gusto tenerle aquí en Día Político por TSI de la Corporación Televicentro para que nos dé sus opiniones acerca de esta inscripción, digamos, a última hora del actual presidente y su vicepresidente de El Salvador, Nayib Bukele, en busca de una reelección presidencial. Les saludamos desde Honduras. Buenas tardes. Buenas tardes, Edgardo III. Gusto de estar con los hermanos de la República de Honduras, desde El Salvador, acá compartiendo con ustedes. Bien, ¿cuáles son sus consideraciones? ¿Cómo evalúa usted, cómo interpreta usted esta búsqueda de un segundo mandato del señor presidente Bukele? Bueno, en primer lugar, positivo, porque en los países del primer mundo siempre se ha procurado que un buen presidente continúe. Tenemos Estados Unidos como el hermano mayor de América. Vemos que ellos siempre tienen la procuración para que alguien se pueda reelegir en un segundo mandato. Inclusive el último que estuvo en tercer mandato fue Franklin Delano Roosevelt, que no lo terminó por muerte natural. Y es ahí donde nosotros creemos de que ellos abogan por lo que es un buen mandato. De eso deberíamos nosotros de tomarlo en Centroamérica desde la forma democrática. Creo que para nuestro área 10 años es suficiente de desarrollar una postura, una posición estadista, política, y eso es correcto. Ahora, el principal problema de El Salvador se da en las interpretaciones del artículo 152, también el 84, si mal no me acuerdo, de la Carta Magna. Y el problema es que la redacción se hizo un poco rara allá en 1983, y al leer detenidamente lo que dice la Constitución en el artículo 152, ordinal primero, dice que no podrán ser candidatos a presidente de la República, primero, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del presidente. Vaya, ahí es donde está la gran salvedad de esta corte que lo interpretó, porque si no hubiésemos tenido esa segunda parte del mismo inciso, primera parte, es decir, ese inciso lo podemos ver en 2 partes interesantes. Sí.
vemos que ahí dice precisamente esa ambigüedad. Entonces vienen y estos señores presidentes, señores magistrados, determinan que se está refiriendo a que debe de estar vacante los 6 años la presidencia por el que se ha postulado. Y se cuidan mucho al darla y decir, nosotros no le estamos promoviendo para que sea presidente, le estamos avalando que se postule y que la sociedad salvadoreña, el pueblo salvadoreño, de acuerdo al mandato constitucional, que es por quien vele el Estado, en su artículo 1, es el que tiene el poder. Y al tener el poder, eso quiere decir que ellos son los que dictaminan qué se va a hacer en nuestro país. Y esa es la interpretación. Ahora, sí, como abogado, siempre les he dicho en todos los canales y a nivel internacional ya en varios países, que tenemos la obligación de promover ante lo que es el pueblo salvadoreño el fiel cumplimiento a toda sentencia. Y la sentencia de la Sala de lo Constitucional no tiene recurso alguno. Por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento. Ok, vaya, usted me está hablando de artículos importantes de su constitución ahí en El Salvador. Por ejemplo, el artículo 88 de su constitución dice: la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La alternabilidad. Me imagino yo que ese artículo tuvo que ser reformado o derogado. El artículo 131 afirma: corresponde a la Asamblea Legislativa desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando, terminado su periodo constitucional, continúe en el ejercicio del cargo. Pero la mayoría en su Congreso es del partido Nuevas Ideas, que es del partido del señor Bukele. Ahora vamos al artículo 152, al que hacía usted referencia, abogado. Y dice, el artículo 152 de la Constitución de El Salvador: no podrán ser candidatos a presidente de la República, el inciso 1 que usted mencionó, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Es decir, todos estos artículos prácticamente fueron reformados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Es más, me acuerdo haber visto esa gran sábana, porque son sábanas donde se ponen las fotos de los diputados. Me acuerdo de que se puso aquí y se decía, miren, la hermana República de Honduras lo tiene, ¿por qué no nosotros? Entonces la Corte de ese entonces, que había parte de los que se destituyeron, dijeron que era mala interpretación e interpretan la Constitución. Entonces hay doble moral al estar diciendo que la sentencia del 2007, la sentencia del 2009, la que deja participar al presidente Tony Saca, no me acuerdo si es contra Sánchez Serén o contra Mauricio Funes, pero que lo deja participar, ahí sí las salas de la constitucional pudieron interpretar, y ahora esta lo hace con el respaldo, pero monumental, del pueblo. Sí. Entonces no puede haber eso. Ok, déjenme ir a la primera pausa y seguimos platicando acá en Día Político por TSI. Es importante conocer el punto de vista de juristas nacionales. Tengo al abogado constitucionalista de nuestro país, Oliver Erazo, quien da también su consideración esta tarde sobre este anuncio de la reelección que buscará el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuando también en su momento él criticó la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, que está preso en Nueva York. Vamos con usted, Oliver. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Matute, y un saludo a la distancia a los hermanos salvadoreños que están ya en su dinámica democrática y dialéctica. Mira, el caso de El Salvador es bastante sui generis en relación que la normativa constitucional de ellos es bastante parecida a la de nosotros. No obstante, el artículo 152. ¿Hola? Sí, el artículo 152 constitucional de la República de El Salvador, su párrafo 1, es absolutamente bifronte. Es decir, comienza en una ruta, si se lo decimos en la ubicación geográfica de El Salvador, va para San Miguel, pero agarró la ruta de Huachapán. O sea, es decir,
simple y sencillamente el contenido bifronte del párrafo 1 del artículo 152 vuelve imperativo y categórico que la Sala Constitucional o el juez constitucional de El Salvador se pronunciará al respecto. Y eso es lo que ha sucedido con el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, donde mediante una sentencia interpretativa está dándole luz a la inscripción para una reelección del presidente actual Nayib Bukele. Esto no es un hecho aislado, licenciado Matute y todo el pueblo hondureño. Mira, debemos de ser respetuosos de los fallos constitucionales. Correcto. Igual situación sucedió en Guatemala, cuando la hija del expresidente Ríos Montt corrió a la presidencia de la República, y hay un artículo constitucional en la Constitución Política de la República de Guatemala, donde dice que hijos o familiares de dictadores no podían correr a la presidencia de la República. Correcto. Y se miró limitada, lógicamente, por un fallo de la Corte de lo Constitucional en Guatemala. Esto es un sentido contrario, pero hay una interpretación. La misma Guatemala también nos produjo el precedente donde mediante una sentencia también viabilizaron la participación de otros candidatos. Igual forma ha acontecido en Nicaragua cuando la reelección que le permitió quedarse hasta los días de hoy al presidente Daniel Ortega fue mediante una sentencia del Poder Judicial nicaragüense. Sí. Y el último precedente es el de Honduras, donde, mira qué interesante, la sentencia no le da luz verde a una reelección. Nuestra sentencia en la Sala de lo Constitucional es que expulsa el texto constitucional aquella parte de los artículos que nos prohíbe hablar del tema de reelección. No obstante, le dieron la mano y se agarraron el codo. Okay, entonces, sí. Constitucionalmente, la positividad de la norma constitucional, en este caso de El Salvador, impedía o impide a los analistas y al órgano electoral poder haber aplicado el 152.1, o sea, porque generaba demasiada polarización. Okay. Entonces hacen lo correcto y es la Sala de lo Constitucional de ellos que interpreta y define. Manténgase ahí en línea, por favor, Oliver Erazo, manténgase en línea. Tengo también a la licenciada Bessie Ríos, analista política de El Salvador, que tiene su opinión referente a este tema. ¿Ustedes ya lo pensaban, ya lo creían, ya lo visualizaban así, que el señor Bukele buscaría una reelección presidencial? ¿Y cómo lo interpretan la oposición en El Salvador? Gracias, licenciada Bessie Ríos. Yo no soy de la oposición, pero le puedo decir que quien no hubiese visto que él iba a buscar la reelección, pues no estaba leyendo bien la realidad política, como quien no vio que iba a arrasar en las elecciones de 2019, como quien no leyó que iba a arrasar en las elecciones de 2021, y como quien hasta el momento no crea que en 2024 va a volver a arrasar con todos los partidos de oposición. Es decir, no leer la realidad y no entender, por ejemplo, hoy salía una encuesta de la Universidad Católica de la UCA, de los jesuitas, una aprobación del 90%. Y a la gente no le interesa que en la Constitución, con claridad meridiana de la lectura de 5 artículos armónicos, se establezca que no existe la posibilidad de la reelección. Y esto responde a un momento histórico salvadoreño. En los 80, cuando en el 83 se cambia la Constitución, hay un acuerdo entre los norteamericanos y el fundador de los escuadrones de la muerte de El Salvador, que se llamaba Roberto Dawison. Él le ganó las elecciones a José Napoleón Duarte, que era el candidato de los norteamericanos. Al hacer la redacción de los artículos constitucionales, lo que Dawison buscó es que no se fuera a reelegir José Napoleón Duarte. Por eso es que la Constitución no permite la reelección, por un momento histórico que es de esa época,
desde ese momento, ¿verdad? Esa era la razón. ¿Es una razón valedera? No. ¿Era de tipo político? Sí, pero así está redactado y debieron haber cambiado la Constitución. Ahora, el procedimiento es cambiar. Ahora, para poderse presentar. Ahora, sí. Que la gente le gusta que se va a presentar, sí. Que la gente lo va a votar, también. Y que a la gente no le importa que sea inconstitucional, ellos van a votar por él. Ahora, y eso ya se escapa al análisis político, que diga jurídico, eso ya es político. Ahora, romper esta orden de la Constitución de la República, ¿cómo lo ven algunos sectores de su país, Bessie? Aquí la oposición no tiene mayor presencia ni mayor poder. La oposición se ha limitado a esperar que los norteamericanos les vengan a resolver el problema y los pronunciamientos de los organismos internacionales. Es a lo que se ha quedado la oposición de El Salvador. Pero la posición que presentó el Departamento de Estado de los Estados Unidos el 21 de septiembre de 2021, en la cual solo se escuchaba, ¿no?, que probablemente se iba a presentar, y acaba de salir esa comunicación, porque esa no es ni sentencia ni resolución, es una comunicación de la Sala de lo Constitucional donde dice que sí se puede presentar. El Departamento de Estado emite un comunicado en el cual dice de que Estados Unidos sabe que en El Salvador no se permite la reelección. Pero el año siguiente el presidente dijo, ¿saben qué? Me voy a presentar. Y el Departamento de Estado guardó silencio. Nos cambiaron el encargado de negocios, se llevaron a los dos personajes de la embajada norteamericana que, digamos, le hacían oposición o que habían sido parte de una oposición diplomática a la administración Bukele, y viene un nuevo embajador que ha dado declaraciones diciendo que quieren seguir siendo socios, que no se van a meter en nuestras decisiones internas, que acaba de felicitar al gobierno salvadoreño porque ha reducido un 40% la migración en frontera y porque ha controlado el tema de seguridad. Hombre, y aquí no hay que ser mago. Los norteamericanos no vienen al Triángulo Norte, a Guatemala, Honduras y El Salvador porque les interesa sacarnos de pobres, porque les interesa el tema de delincuencia, porque nos quieren ver como países desarrollados. Ellos vienen aquí porque simple y llanamente no quieren que sigamos mandando migrantes a su frontera sur. Punto. Nada más. Entonces, si tenés un embajador que te dice con meridiana claridad, mire, felicidades, ha reducido un 40%, el presidente hoy amanecimos que ya se inscribió para buscar la interna para presentarse a la elección y los norteamericanos siguen callados, hombre, para mí es tan sencillo como que ellos están de acuerdo. Bueno. Y entonces, si el sueño de la oposición salvadoreña es que los norteamericanos les van a salvar el país, que se acuesten temprano para que no se desvelen por ese tema y se tomen una tacita de leche caliente. Bueno, perfecto. Para que agarren mejor sueño. Perfecto. Gracias, Bessie Río. Muy amable por participar en Día Político por TSI. Muy amable. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien. Estamos ya concluyendo el programa. Misael, por favor, para su última conclusión aquí en el programa Día Político. Bueno, en primer lugar, le agradezco al experto Oliver Erazo que comparte con este servidor el hecho del por qué se ha dado esta interpretación de la Constitución. Efectivamente, lo que él vio desde un punto de vista totalmente imparcial es ese ordinal primero que tiene esa confusión, el cual presenta una situación de una redacción, como bien lo dijo la licenciada Bessie Ríos, a quien le mando un gran abrazo, que es una situación que se hizo políticamente y por eso es que se malescribió. Y las razones por las cuales esto concuerda con el artículo 88 y el 131, como le dije, es porque simple y sencillamente la interpretación está siendo de una manera que ha traído la línea constitucional como la hicieron en el 2007, en el 2009 y en el 2014. Por ende, esa es la forma correcta y El Salvador, a través de su población, va a demostrarlo. Y al final, mi estimado don Ramón Matute, que perdóneme que le estaba diciendo mal el nombre, el soberano siempre tiene la razón, y esta es la invitación a todos los pueblos de Centroamérica, que cada uno de los países en su población tiene el verdadero poder.
Gracias, muy amable, Misael Rivas, analista salvadoreño. Gracias por Muchas atendernos gracias. acá Un en el abrazo, Día gracias. Político. Gracias, muy amable. Concluyo con usted, abogado Oliver Erazo. Estas prácticas en las democracias de Centroamérica, ¿qué le dejan a los países? Bueno, nos están dejando una gran lección. Nos están dejando ver que el poder reside en el soberano, en el pueblo, y es el pueblo el que va a dictar la sentencia final. El pueblo centroamericano, en este caso el pueblo salvadoreño, se cansó de 24 o 25 años de extrema derecha, generando corrupción y crimen organizado. Se cansó de 8 años de la extrema izquierda, que desangró al pueblo salvadoreño, 12 años de conflicto armado, que robó infancias, que generó migración masiva hacia Estados Unidos, de segmentación familiar. Y ahora eligieron un presidente, y este presidente les está dando los resultados que el pueblo considera correcto, y ahora va al escrutinio de la historia, o frente a la historia, ante las urnas democráticas, con un país en paz, con una ciudadanía mucho más consciente, una de las más conscientes en Centroamérica, que saben sus derechos y hacia dónde van. Lógicamente, Sí. como todo concierto político, tendrá que haber oposición. Ahora bien, en la democracia ganan las mayorías, nos guste o no. Gracias, abogado Oliver Erazo. Muy amable por participar también en el programa Día Político. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.